con la autorización de ustedes, estamos iniciando hoy. Esto es la semana 10 de matemática. Entonces, es la semana 10 de conversatorio. ¿Están preparados los que les toca exponer? Sí, ingeniero. Muy bien, procedan entonces, adelante. Tomen un control de pantalla si son tan amables, abren la cámara para que les conozcamos y exponen. Bienvenidos. Sí se mira, adelante. Solo falta que abran sus cámaras. ¿Ahí me escucha? Sí, sí la escuchamos, adelante. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Mis compañeros y yo conformamos el grupo número 13 y les venimos a hablar de la incertidumbre y probabilidad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. El tema de la incertidumbre, siendo este descrito de la matemática prácticamente no presentada dudas de su razonamiento y flexibilidad de la misma, nos cuenta que después de la gran edad de la matemática que transcurrió de la antigua Grecia sin ponerlo en duda convenientemente y nunca sé cuál es la cual se pide la discusión de los términos y oculta infinitos de la potencia. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Simplemente en pocas palabras, esto se describe la incertidumbre es la duda de todo con resultado de mediación lleva implícito, es decir, nunca podrás conocer el valor verdadero de un resultado de medición. Siempre habrá algo que implica duda, no habrá algo verídico, algo verdadero antes de que se pruebe lo contrario. A continuación, mi compañera. Solo me pasé aquí para habilitar cámara y ahorita empiezo. Sí, sí me ven y sí me escuchan. Así es, adelante. Los inicios de la probabilidad fueron en el siglo XVII. En el estudio fue Blaise Pascal el que comenzó por el estudio. Dice comenzó que antes que los persecutores de la teoría fueron Ferri de Fermat y Blaise Pascal. Fue un matemático, físico y filosófico francés en el que el ámbito de la estadística destaca por haber establecido junto con Fermat de las bases de la teoría de la probabilidad. La probabilidad asociada es un suceso o evento aleatorio. Es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene probabilidad 0 y un suceso seguro tiene probabilidad 1. Abajo hay un ejemplo de cómo es la resolución. Una forma empírica de estimar probabilidades consiste en obtener la frecuencia con la que sucede un determinado acontecimiento mediante la repetición de experimentos aleatorios bajo condiciones suficientes estables en algunos experimentos de los que se conocen como todos los resultados posibles. Las probabilidades de estos sucesos pueden ser calculadas de manera teórica, específicamente cuando son igualmente probables. La teoría de la probabilidad es la rama de las matemáticas que estudia los experimentos o fenómenos aleatorios. Se usa exactamente en las áreas como la estadística, la física, la matemática, las ciencias sociales, la investigación médica, las finanzas, la economía y la filosofía. La probabilidad de las posibilidades de cada uno de los posibles resultados en un suceso que depende del azar sea finalmente en el de, por ejemplo, la probabilidad que mide que salga cara cuando lanzamos una moneda o salga 5 cuando lanzamos un dado. Este es otro ejemplo, la probabilidad de que suceda un evento en S o en P de un total de casos N.
Igualmente probables es de igual razón entre el número de ocurrencias H de dicho evento, casos favorables, y el evento total de casos posibles N. La probabilidad es un número de valor que varía entre 1 y 0. Este es un ejemplo de cuántas posibilidades hay de que salga una canita blanca, y ese es el proceso que se utiliza. Esta es la fórmula que se realiza para sacar la probabilidad. Como por ejemplo, podemos calcular la probabilidad de que una moneda salga cara en un único lanzamiento, pensando que solo puede salir cara una vez de las dos que hay. Esto es decir, 1 dividido 2 por 100, que es la 50% de probabilidad de que salga la cara o el escudo, se podría decir. Y solo cambiar aquí. Se define el riesgo como la probabilidad de que pase algo malo. La probabilidad asociada a un suceso o evento aleatorio es una medida de grado de certidumbre que es de dicho suceso. Puede ocurrir, se suele expresar como un número entre 0 y 1. Desde el suceso imposible tiene probabilidad 1. También se dice que es una rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios y estocásticos. Como cuando decimos que qué tanta probabilidad hay entre cuando tiramos un dado y salga un número par o impar. La incertidumbre se denomina incertidumbre a la situación de desconocimiento que tiene acerca de lo que se sucederá en el futuro. Esta es una cota superior al valor de la corrección residual de la medida como el valor de la semiamplitud. La incertidumbre también se refiere a anomalías epistémicas. Se aplica información imperfecta o desconocida. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver dos ejemplos de probabilidad. El primero es, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5? Tenemos entendido que nuestra fórmula es probabilidad de un suceso dividido el número de casos favorables por el número de casos posibles. Nuestro suceso A es sacar un 5, que es lo que tenemos que conseguir. Vamos a representar nuestro número de casos posibles con nuestro símbolo omega. Entonces hacemos un análisis de nuestros casos posibles, que en este ejercicio sería del 1 al 6, debido a que es un dado normal que tiene 6 caras, cada una con un número diferente. Entonces hacemos nuestra conversión. ¿Podrías regresar, por favor? Gracias. Entonces hacemos nuestro cambio de valores. Entonces, nuestra probabilidad de sacar un 5 es igual a un sexto, que también puede ser representado como fracción, como decimal o como porcentaje. Ahora vamos a ver el segundo caso, que es al lanzar dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? Hacemos nuestro análisis y vemos que tenemos 4 opciones diferentes. Una en la que nos salga doble cara, una cara en cada moneda. La segunda es cara y escudo. La tercera, escudo y cara. Y en nuestra cuarta probabilidad tenemos un escudo-escudo. Queremos obtener al menos una cara al lanzar estas dos monedas. Nuestra probabilidad es de 3 intentos. Por ejemplo, vemos que en nuestro número de casos posibles tenemos cara-cara, tenemos una cara. Cara-escudo, también contamos con una cara. Y escudo-cara. Entonces tenemos 3/4 de probabilidad de sacar al menos una cara al lanzar estas dos monedas. En nuestro ejemplo B podemos ver que queremos obtener 2 escudos. Nuestra probabilidad de obtener 2 escudos es únicamente de 1/4. Ahora vamos a ver un caso de incertidumbre. Las fórmulas de la probabilidad. Cuando tenemos muchas probabilidades, cuando nuestro número es muy grande, vamos a aplicar la primera fórmula, que es probabilidad de A
igual a 1 menos probabilidad de A contraria, que es cuando vamos a analizar cuántas veces es más posible no sacar el número que queremos. Nuestra segunda fórmula es probabilidad de A o B, y sería probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A y B. Nuestra tercera probabilidad es de probabilidad de A y B, que sería probabilidad de A por probabilidad de B. Y nuestra última fórmula es de qué probabilidad hay de que si saco A, pueda sacar B. Y nuestra fórmula es P de nuestro suceso A y nuestro suceso B dividido en nuestra probabilidad de B. Ahora vamos a ver nuestro caso de incertidumbre. Tenemos 2 ejemplos. El primero es, ¿cuál es el margen de error, también conocido como incertidumbre, de un objeto que al medirlo nos da 9.2 y fracción centímetros, pero no llega al 9.3 centímetros? Tenemos entendido que para poder sacar nuestro margen de error, debemos obtener la medida más pequeña de lo que estamos tomando, ya sea en milímetros o en miligramos, etc. Entonces, como estamos trabajando con nuestra medida de metro, tenemos entendido que nuestra medida más pequeña del metro es el milímetro. Entonces, la mitad de 1 milímetro es 0.05. Ese sería nuestro margen de error. Entonces, vamos a resolver nuestro problema. ¿Cuál es el margen de error de un objeto que el medidor nos da 9.2 y fracción, pero no llega al 9.3? Tenemos entendido que no es 9.2 exacto y tampoco es 9.3 exacto. Vamos a colocar nuestra medida en 9.25, que es la mitad entre el 9.2 y el 9.3. Y vamos a colocar nuestro símbolo de más menos, que es para representar nuestro margen de error, que en este caso sería 0.05. Entonces nos da que nuestro objeto mide entre 9.20 y 9.30. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos un objeto que tiene 3 medidas diferentes que deben ser sumadas. Todas las medidas tienen un margen de error o incertidumbre. Se nos dice que todas las incertidumbres de nuestras medidas deben ser sumadas. Entonces, 9.23 más 4.21 más 3.26 nos da un total de 16.7. Más menos nuestras incertidumbres, que es 0.05 más 0.05 más 0.05. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con nuestras medidas del metro. Entonces tenemos que nuestra suma de estas medidas es de 16.7 más menos 0.15. Siempre se aproxima a la incertidumbre, entonces nos queda 0.20. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tomar muy en cuenta que nuestra incertidumbre y nuestra suma de las medidas debe tener el mismo número de decimales. Como nuestra suma de medidas nos dio 16.7, vamos a añadirle el 0 para poder obtener 2 decimales en cada una de las respuestas. Eso sería todo. Espero que les haya quedado bastante claro. Creo que fueron ejemplos muy sencillos que nos dan a entender bastante bien el tema. Muchísimas gracias. Madeline, felicitaciones. Usted demostró seguridad y certeza en el desarrollo de los ejercicios. Ustedes van a llevar el curso de estadística más adelante. Cuando lo lleven ya adelantaron con este tema. Muy bien. Entonces, con esto terminamos, ¿verdad? Solo me olvidó pasar el glosario para que lo pueda revisar. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, jóvenes, con esto terminamos las exposiciones del conversatorio, ¿verdad?
Yo quiero hacerle pregunta, ya hablamos de la próxima semana, que es el conversatorio final. Ya lo mencionamos, ya dijimos cuáles van a ser las especificaciones. No. ¿No? Bueno, gracias. Entonces, en la próxima semana, hoy estamos en 13, ¿verdad? La próxima semana es el 20 de abril y tenemos el conversatorio virtual final. Tengo plena conciencia y estoy totalmente convencida que muchos de los temas y mucho de lo que leyeron, pues quizá no entendieron muchos de esos temas, como se dice coloquialmente, no entendieron ni papalina en muchos de los temas. ¿Por qué? Porque son conocimientos de matemática muy, muy avanzados, pero ese era el libro que debíamos leer, así que nosotros estamos cumpliendo. Para la próxima semana, escuchen bien, todos leyeron una parte del libro y la expusieron. Entonces, hay exponentes, hay expositores, hay ejemplos, hay anécdotas, hay hechos históricos, y si no, ustedes pueden averiguar de cada uno de los temas que estudiaron o de los exponentes, o sea, los grandes matemáticos. Ustedes deben, escuchen lo que voy a decir, para no hacer otra vez la misma exposición y que solo leen, entonces lo vamos a hacer de una forma fuera de lo común, de una forma que nos deje algo el haber leído el libro. Así que cada uno de ustedes va a buscar en una forma creativa cómo exponer su tema. Para empezar, en el foro necesito que suban la presentación donde diga capítulo 15, capítulo 20, capítulo, o sea, por nombre de capítulo, para que tengamos en orden todas las presentaciones. Eso es en la plataforma. Para la exposición, les voy a pedir que ustedes se disfracen de alguno de los matemáticos que leyeron. Si no se disfrazan, por lo menos buscan una fotografía grande y entonces ese día se ponen la fotografía aquí al frente y dirán 2, 3 puntos importantes de su biografía, por ejemplo, o de las cosas que hicieron, pero así no leído como 1000 párrafos, sino que, por ejemplo, Pitágoras. Si alguien se puede disfrazar de Pitágoras, decir, yo elaboré el teorema de Pitágoras que sirve para tal y tal cosa, y etcétera, ¿verdad? Voy a dejar de grabar. Muy bien.